La medicina del alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué existen las enfermedades? ¿Por qué nos damos golpes o sufrimos accidentes? Si hay una causa para un resfriado que solemos atribuir a cambios bruscos de temperaturas o a las acciones de los virus, ¿por qué no hay una causa para darnos un golpe en la rodilla? ¿Crees realmente que las cosas ocurren porque sí? ¿Que son fruto de las casualidades o que somos víctimas del universo? La casualidad se define como aquello que sucede sin que conozcamos sus reglas. Es decir, que ocurre porque sí. Estoy de acuerdo con la definición porque cuando conoces las reglas, la casualidad desaparece. Todo ocurre por algún motivo. Tú mismo te darás cuenta de que las casualidades no existen. Este libro te invita a explorar algunas respuestas a estas preguntas. Este libro está dedicado a mi padre Ernesto Villanueva, barbero de profesión y que fue el primer sanador que yo tuve el gusto de conocer íntimamente. Prólogo. La esencia conceptual de la medicina del alma se puede describir de la manera siguiente. La vida es una sola y consciente totalidad que está en una constante y creativa comunicación con cada una de sus partes o aspectos. La vida sabe lo que hace y nos lo comunica. La vida nos habla en susurros. Si no podemos escuchar, nos habla más alto. Si aún no podemos o sabemos entender o no queremos escuchar, nos sigue hablando más y más alto hasta que nos da un grito. Ese grito es el dolor, la enfermedad o el accidente. Resulta curioso que en este modelo, en contra de lo que nos ha enseñado la enfermedad, no es lo más importante, aunque es lo que más nos llama la atención, la enfermedad y su patrón de síntomas. El dolor y la incomodidad están más relacionados con el tono de voz. En este sentido, un cáncer es un grito bastante más alto que un resfriado. Lo que sí tiene mayor importancia es el lugar en el cuerpo donde se han producido esos síntomas y los órganos relacionados con la condición. Estos nos pueden decir de forma muy específica la naturaleza y el sentido del mensaje. A la vez que entendemos el mensaje, lo integramos y aceptamos su sabiduría o sugerencia, el órgano empieza a curarse rápidamente, tanto que a veces aparenta hasta como magia o un pequeño milagro. El código secreto del cuerpo describe órgano por órgano la parte específica de nuestra vida con la que el órgano está relacionado metafórica y psicosomáticamente. También el código secreto del cuerpo explora los mensajes en unas 35 enfermedades entre las más comunes. El idioma creativo interior es un modelo que nos ayuda a comprender, interpretar y aplicar los frutos de nuestra intuición. Nos aporta una forma práctica y efectiva para utilizar nuestro sexto sentido o famosa voz interior. Se trata de un vocabulario que cada persona conoce muy bien, ya que se compone de sus propias experiencias y memorias, pero vistas en forma metafórica. El código secreto del cuerpo junto al idioma creativo interior forman un poderoso y creativo sistema de sanación y de bienestar. El código secreto del cuerpo nos ayuda a entender el sentido del mensaje y el idioma creativo interior nos ayuda a localizar intuitivamente esas creencias, resistencias o experiencias pasadas no asumidas que están bloqueando o distorsionando el mensaje y nuestra comprensión del mismo. Aparte de su función a nivel operativo, cada órgano interno y externo es a la vez una especie de archivo metafórico de distintos aspectos de nuestra vida personal. Una dolencia en un órgano nos indica que esa parte de nuestra vida está fuera de equilibrio y por eso nos está llamando la atención
Otra manera de decir o entender el párrafo anterior es que nuestra atención consciente y en consecuencia nuestra personalidad está fragmentada y se dirige a distintos momentos de nuestro pasado, impidiéndonos tener toda nuestra atención disponible en el presente. Como ejemplo, imaginemos a 3 personas que ven a un perro, un cachorro. La primera de los 7 años fue atacada y seriamente herida por un perro. La segunda, a la misma edad, renta perros y cachorros en casa y se pasaba las horas jugando con ellos. La tercera, por la razón que sea, jamás ha visto un perro ni nada que se le parezca. Aunque el ejemplo es poco realista, nos sirve para darnos cuenta que solo la tercera persona tiene toda su atención puesta en el perro del presente. Tanto la primera como la segunda reparten su atención entre el pasado y las distintas posibilidades futuras, sean negativas o positivas. Para muchos de nosotros, el futuro no es algo realmente nuevo, más bien es el pasado arreglado o expandido, pero sigue siendo más del mismo pasado. Vivir el presente es vivir tanto la novedad como el misterio del momento, y para eso uno requiere ser nuevo en cada instante. Tal vez, como dicen los yogis, con cada respiración. La medicina del alma es una medicina de contexto, no de contenido. No tiene forma visible, es la base psicosomática de la enfermedad antes que aparezca algún síntoma. Esto convierte el código secreto del cuerpo y el idioma creativo interior de compañeros creativos y fuentes de apoyo para todo modelo o sistema de sanación. Permite que cualquier sistema de sanar que se use funcione mejor, más rápido y con mayor satisfacción personal y profesional. La medicina del alma refleja y apoya los aspectos de bienestar en todos los sistemas de sanación. Profundiza los efectos de tu sistema y expande el potencial de bienestar dentro del paciente. Para una mejor comprensión de cómo la medicina del alma se relaciona con los otros modelos o tradiciones de sanación, podemos mirar el cuerpo en términos de función, estructura, la bioquímica, el campo electromagnético, el campo magnetoeléctrico y el alma, o el consciente personal total que a la vez se conecta directamente con el todo o el espíritu. Un cambio en la función o uso de un órgano pudiera tener poco o ningún efecto en su estructura. Ahora, un cambio en la estructura sí suele tener mayor impacto en cómo pueda o no pueda funcionar un órgano. Un cambio en la parte bioquímica también pudiera cambiar de forma radical tanto la estructura como la función. Y así podemos seguir por los otros niveles energéticos hasta llegar al alma o el consciente personal total, en donde un acto de poder creativo personal puede producir un cambio que rápidamente se refleje en cada dimensión energética de la persona, a menudo hasta pareciendo milagrosa. La gran mayoría de los sistemas de sanación funcionan en una de las categorías antes de llegar al alma o consciente personal total. El siguiente diagrama relaciona algunos de los sistemas más conocidos con las dimensiones energéticas donde se enfocan principalmente: alopática, naturópata, quiropráctica, terapias corporales, plantas, hierbas, nutrición, acupuntura, digitopuntura, imposición de manos, reflexología, logoterapia, sonidos, cromoterapia, homeopatía, minerales y cristales, remedios florales, código secreto del cuerpo, curación a distancia. La medicina del alma, con sus dos componentes, el código secreto del cuerpo y el idioma creativo interior, nos permite comprender las comunicaciones de nuestro interior, de nuestra alma y de la vida misma. Y esto acelera la sanación, sea cual sea el sistema de sanar usado, siempre y cuando tanto el paciente como el sanador
tengan conocimiento y confianza en su sistema. Cada sistema de sanar es básicamente un modelo o una lente por la cual hemos escogido mirar el cuerpo humano y, más allá, la experiencia humana. También se puede decir que cada modelo de sanar es una manera de ver la realidad o está directamente asociada a una manera de ver el mundo, a un paradigma particular. La medicina alopática, por ejemplo, con sus enfoques básicamente mecánicos y bioquímicos, es claramente parte del paradigma de Isaac Newton y René Descartes, que proponen un universo objetivo y de objetos, de separación entre uno y el universo, con leyes causa-efecto, como sucede en el juego del billar, donde uno puede ser víctima en términos absolutos. La medicina de hierbas y plantas hace puente entre la bioquímica y el campo electromagnético y se basa principalmente en el paradigma de Einstein y de la física cuántica. Aquí entramos en lo que se llama la medicina energética o medicina vibracional, incluyendo el campo electromagnético y el campo magnetoeléctrico. Este paradigma ve el cuerpo físico, los cuerpos energéticos y todo el universo como energía pura, manifestando o vibrando a distintas frecuencias. La medicina del alma opera y se enfoca en el consciente personal total o alma, pero también se puede decir que lo que más se acerca un modelo de sanar al consciente personal total, más se relacionan con acontecimientos dentro del consciente o vida interior del paciente. La medicina del alma, igual que varios otros modelos de sanar, reconoce que el universo o la vida responde a nuestra conciencia creativa a través de nuestra capacidad de escoger. El escoger creativamente con poder, a veces llamado intento, tiene impacto sobre los campos energéticos y es capaz de transformar y cambiar la experiencia física. Nuestra relación con el intento personal está directamente en relación con nuestra capacidad de escuchar a la vida, para alinearla en mayor armonía con la totalidad y con el lugar que ocupamos en cada momento dentro de dicha totalidad. Cuando podemos escuchar a los niveles más profundos, otras dimensiones o cuerpos energéticos, también pueden escuchar o aceptar la sanación, sea cual sea el lenguaje o metodología utilizado, ya sea acupuntura, naturopatía, cromoterapia, medicina mineral, homeopatía, plantas, hierbas, dietas o algunas variaciones de trabajo corporal o imposición de manos. He compartido y enseñado el código secreto del cuerpo y el idioma creativo interior a pacientes, sanadores, médicos y a otras personas y grupos interesados en el tema durante más de 20 años. La manera más eficaz para un profesional o persona interesada en familiarizarse con el código secreto del cuerpo y el idioma creativo interior y su metodología es asistir y participar directamente en un cursillo que se presenta en fines de semana. Estos cursillos incluyen, además de información, experiencias prácticas. También algunos profesionales de la sanación han encontrado útil y valioso sencillamente leer el manual del cursillo y las relaciones entre los órganos y las partes específicas de nuestra vida y explorarlo directamente con sus pacientes. Estos modelos son ideales para todo tipo de exploración creativa porque se practica a través de lo que aparenta una simple conversación y en ningún caso pueden ser ofensivos o peligrosos. Introducción. La buena salud es el estado natural en cada uno de nosotros. Hasta se puede decir que solo existe una enfermedad que llamo una especie de sordera espiritual. El alma no se enferma, pero sí hay que alimentarla y hacerlo conscientemente. Si no alimentamos el alma, lo que pasa es que nos parece que nuestra vida se muere de hambre, que es frustrante y llena de problemas, aparentemente no creados ni escogidos por nosotros. Afortunadamente, hasta esos problemas, sea cual sea su naturaleza, incluyen aspectos que nos apoyan, que nos enseñan y que nos pueden permitir volver a alinearlos con nuestro ser interior y escucharnos mejor a nosotros mismos y a la vida.
a sanar esa sordera espiritual, sea cual sea la densidad o la metáfora de la circunstancia. Si conseguimos escucharnos y actuamos de forma distinta, la vida nos deja de gritar, desaparece el problema y vuelve a hablarnos en voz baja. El código secreto del cuerpo y el idioma creativo interior aparecen como una introducción al conocimiento del misterio de la existencia dentro de un contexto espiritual que denomino el camino del sabor. Ambos modelos se pueden utilizar por separado, pero al utilizarlos juntos el efecto conseguido es mucho más amplio y se configuran como el pilar de la medicina del alma. La medicina del alma es una medicina de contexto, no de contenido. No tiene forma visible. Es la base psicosomática de la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Esto convierte el código secreto del cuerpo y el idioma creativo interior en compañeros creativos y fuentes de apoyo para todo modelo o sistema de sanación. Permite que cualquier sistema de sanar que se utilice funcione mejor, más rápido y con mayor satisfacción personal y profesional. Para comprender el modelo, lo primero que hay que hacer es quitarle importancia al cuerpo y entenderlo como uno más de los medios que utiliza la vida para comunicarse con nosotros. El cuerpo es por fin un medio, un instrumento al servicio de la vida. De todos los cursos que hago, el código secreto del cuerpo es el que abre más puertas, impacta con más fuerza y rompe más esquemas. Las primeras veces que los asistentes me oyen hablar de ese tema, se quedan un poco extrañados y quizás hasta un poco molestos, porque creen que me entretengo mucho en cosas que ellos no entienden, como ciertos conceptos básicos que amplían el contexto de su realidad individual. Y en cambio, cuando entro en el apartado de los órganos, me salto algunos o les doy un vistazo rápido. Esto parece contradictorio, pero para el detalle de órganos ya está la guía, que es como un diccionario, y lo que intento es que sepan escuchar y abrirse a la comprensión. Pueden recurrir a la guía de los órganos y enfermedades en el momento que quieran, pero no se trata solo de leer, hay que comprender. Es posible que cuando te duele la cabeza busques una solución rápida y sin complicaciones, pero este modelo no es comparable a una aspirina. Por ejemplo, si a alguien le duele la rodilla derecha, recurriendo a la guía de órganos, podría interpretar que ha discutido con su padre. Así que lo que hace es disculparse con él para que el dolor de rodilla desaparezca y ya no preocuparse más ni de su rodilla ni de su padre. No es tan sencillo. La vida anuncia con ese dolor que se deben emprender una serie de cambios en esa área concreta de su vida. En nuestro ejemplo, la persona debería profundizar en las relaciones con su padre. Lo que no puede hacer es seguir viviendo de forma inconsciente de espaldas a la vida. Si no realiza ciertos cambios, los problemas en esa zona aumentarán. Con este modelo tienes la posibilidad de curarte, pero quizás eso no sea lo más importante. Cuando empiezas a cogerle el sabor, te das cuenta de que tienes la posibilidad de cambiar toda tu vida. Ya dejas de ver las cosas con un solo enfoque y las ves de muchas formas. Cuando escuchas a la gente, estás escuchando muchas cosas, incluso sin hablar con ellos. Los ves usar el cuerpo, tocar su cuerpo en cierta forma, y estás viendo y recibiendo una información que te sirve. No solo se trata de eliminar el problema. Si tienes una enfermedad o un problema físico, es como si tuvieras tu cuenta bancaria en números rojos. Poder cambiar eso es como poner tu cuenta a cero. Pero pasar de cero a saldo positivo, a tener dinero, es lo que yo llamo bienestar. No simplemente estar sano. Aquí está la gracia de la vida, vivir mejor,
disfrutar más del hecho que estás vivo. Muchas personas que tienen un problema físico y enfermedades graves o no, están buscando una solución. Mientras lees este libro, puede llegar un momento en el que te des cuenta de cuál es el secreto de tu curación. Permíteme tener la mentalidad lo suficientemente amplia para ver los acontecimientos del día o la vida entera de una forma distinta. Solo prueba a incluir en tu mente la posibilidad de que pueda ser de otra manera, de que los acontecimientos diarios puedan ser más válidos como metáforas que como hechos físicos. Cuando tropiezas y te das un golpe en la rodilla, no te quedes solo pensando en quién ha puesto ahí la silla o quién ha apagado la luz. Te aseguro que hay mucho más. Busca en ti mismo. Este libro no va a solucionar todos tus problemas, te va a poner en el camino, pero recuerda que solo tú puedes andar y si te mueves muchos de tus problemas van a desaparecer. Imagina que tienes los ojos cerrados y notas que te tiran piedras, te sientes mal porque los golpes duelen y la vida te está haciendo daño. Pero abre los ojos y te das cuenta que no son piedras lo que te tiran, sino que son diamantes. Ahora ya no te parece mal. Dejas de cubrirte y abres los brazos intentando coger cuantos más diamantes mejor, sabiendo que la vida te ha apoyado siempre porque te ha estado dando diamantes. Un día, hace 25 años, empecé a recibir información de forma sorprendente, una información que resonaba dentro de mí. Yo no tenía una preparación a nivel de medicina alopática, pero notaba que esa información estaba bien, que tenía un sentido. La información venía de una forma comprensible para mí y empecé a notar ciertos cambios en los resultados de mis consultas y también dentro de mí. Una de las virtudes de este modelo es su sencillez. No se requieren conocimientos de medicina. Si yo lo entendí sin saber nada, también puedes entenderlo tú. La base del libro del Código Secreto de tu Cuerpo no es que exista una medicina, sino que cada forma de sanar se enfoca en su respectivo modelo. Un modelo es una forma de organizar un punto de vista hacia la realidad. Un modelo de medicina es una forma de ver el cuerpo dentro de una forma de ver la realidad. La medicina oficial occidental, igual que la forma occidental de ver la realidad, se basa en el principio newtoniano de la causa-efecto. Sirve de ejemplo el juego del billar o los microbios como causa de las enfermedades. Los modelos que conozco están organizados en los siguientes niveles ordenados de exterior a interior. Función, estructura, bioquímica, electromagnética, magnetoeléctrica, consciente. Para entender un poco más el concepto de medicina como distintos modelos o lentes para ver y relacionarse con el cuerpo, podemos utilizar los siguientes 6 aspectos: función, estructura bioquímica, campo electromagnético, campo magnetoeléctrico y el consciente personal. También podemos imaginar que estos aspectos son como anillos que se van ampliando. El primero, función. El más pequeño y el último, consciente personal, el más grande. Un cambio en un nivel provocará instantáneos cambios en los niveles anteriores. Poniendo el ejemplo de la mano de una mecanógrafa, que será fina y lisa, si cambia su función a trabajar en el campo, sus manos se volverán ásperas y se llenarán de callos. Cambian muy poco. Solo ha cambiado la función, pero la estructura de sus manos no cambia. Si se produce un cambio en la estructura, si le amputan los dedos, la función de la mano cambia drásticamente. Si se produjera un cambio en la química de la mano, si en lugar de estar compuesta por sangre, músculos y piel, estuviera compuesta por arena y piedra, la estructura y la función volverían a cambiar drásticamente.
La medicina alopática se basa en la función, la estructura, la bioquímica y últimamente se está experimentando el electromagnetismo. En este último campo, el Dr. Buoy está experimentando la aplicación de corrientes eléctricas directamente sobre tumores, consiguiendo cierto éxito sobre casos de los denominados incurables. Las medicinas basadas en la curación por hierbas se enfocan en la química y en el electromagnetismo. La imposición de manos se basa en la electromagnética y un cambio a ese nivel tiene efecto sobre todos los superiores. Las piedras, los cristales, los remedios florales y homeopatía se enfocan en el campo magnetoeléctrico. Este modelo trabaja en la conciencia, el último nivel, y eso significa que un cambio en el consciente de la persona puede afectar radicalmente y hasta aparentemente de forma milagrosa todos los demás niveles. Las personas que profesionalmente se dedican a masajes u otras formas de trabajo corporal encuentran este modelo particularmente útil. Muchos se han dado cuenta de que reconocen su propio interior mientras masajean, por ejemplo, la espalda, entrando en contacto con el área de vida que representa el apoyo personal del paciente y el suyo propio. Notando que los músculos se vuelven más blandos y flexibles, aunque ninguna conversación se intercambie entre ellos. El cuerpo cambia y las curaciones son a menudo instantáneas y el terapeuta experimenta junto a su paciente una mayor satisfacción personal. Este modelo de ninguna manera está en conflicto básico con el modelo médico tradicional, aunque teniendo una comprensión limitada puede parecer así, ni tampoco con los modelos de medicina alternativa, como terapias por zonas, acupuntura o quiropráctica. De hecho, varios médicos y terapeutas desde las distintas especialidades han asistido a mis cursos y los han encontrado un complemento útil de sus tratamientos. Casi todos los modelos de medicina se basan en la enfermedad. Eso es comprensible, ya que la enfermedad es como un grito y duele, nos llama la atención. Para muchos, la enfermedad se convierte casi en una especie de ser maligno del cual somos víctimas y que hay que conquistar. Le ponemos nombres a las enfermedades y describimos sus síntomas y posibles efectos, igual que cuando hablamos de un personaje y su posible impacto en nuestra vida. Un cáncer es muy fuerte y muy malo, y un resfriado bastante menos malo. Es curioso que la medicina alopática ya tiene nombres y perfiles de síntomas para enfermedades que aún no han aparecido. Pero como cualquier grito, lo importante no es el grito, sino aquello que nos está llamando la atención. Y si te puede imaginar que el grito, la enfermedad y sus síntomas tienen su origen en nuestro interior, entonces podemos considerar que es una parte de nuestra vida, de nosotros mismos, que nos estamos llamando la atención. La medicina del alma y el código secreto del cuerpo nos especifican a través de los órganos implicados cuál es exactamente la parte de nosotros y de nuestra vida que reclama atención. El idioma creativo interior nos da un esquema a través del cual podemos mirar y buscar en nuestro interior las causas y las creencias que en ese momento nos están limitando. Por fin, uno mismo es el creador de su enfermedad y también el creador de la sanación. Todo médico sanador o terapeuta solo es un participante útil
en el propio proceso del paciente hacia la curación, como un espejo mágico que refleja y también habla. Cuando digo que creamos y también curemos nuestras dolencias, estoy hablando de cómo uno está o no está en armonía con su propia vida y con la vida en general. Fundamentalmente estamos hablando de las creencias del paciente. Un buen médico sanador o terapeuta, un buen espejo, se define por su capacidad de reflejar de forma comprensible y eficaz lo que o a quién tiene delante. La medicina del alma es básicamente un modelo de sanación y bienestar, basado en la creatividad y la comunicación. Tener esto en cuenta siempre es importante. La mayoría de los pacientes no están conscientes de que ellos mismos se han creado el grito o la dolencia, y para muchos esta ignorancia puede representar culpa o masoquismo, o puede causar el rechazo como autodefensa. Antes de nacer, elegimos una serie de cualidades que vamos a desarrollar en esta vida. Estas cualidades son distintas para cada persona. Hay personas que vienen a manifestar aspectos más materiales y otras que vienen a manifestar aspectos más espirituales, con ausencia de todo lujo o bien material. Para el desarrollo de dichas cualidades elegimos aquellas circunstancias que las apoyen, es decir, elegimos la fecha de nacimiento, los padres, el lugar y el resto de ingredientes y escenarios donde se desarrollará nuestra vida. A partir de ahí empieza la función. La vida es un arte y nosotros somos los artistas, los creadores, sin necesidad de sombras, de culpabilidad. La vida no hay que ganarla, la vida es el premio. Todo lo que te trae la vida te está apoyando para desarrollar las cualidades que has elegido. Tus padres, el lugar de nacimiento y el resto de circunstancias de tu vida que te parece que te han sido impuestas pueden dar una pista acerca de las cualidades que has elegido desarrollar en esta vida. Las 4 preguntas básicas. Dentro de cualquier paradigma o lente por la que escogemos mirar e interactuar con la vida, se puede decir que hay algunas preguntas básicas cuya respuesta nos permite acercarnos a saber la esencia del paradigma y también nos permite probar su sabor. El saber tiene sabor, ya que el sabor es como un puente entre lo visible y lo invisible. Algunos ingredientes específicos, unas 100 enseñanzas sobre el camino del sabor, se encuentran en el libro Enseñanzas. Aquí, lo que quiero explorar son lo que llamo las 4 preguntas básicas y te invito a que las responda interiormente para que seas consciente de algunas de tus creencias. La primera pregunta es si la vida es amistosa. En una entrevista que hicieron a Einstein, le preguntaron sobre qué era lo más importante que se podía saber acerca del universo físico. Tratándose de Einstein, la respuesta esperada era complicada, una formulación física profunda, pero Einstein respondió: la pregunta básica es si el universo es amistoso. Por supuesto, dijo, es infinito, misterioso y jamás sabremos todo lo que se puede saber sobre él, pero por fin lo más importante es saber si está de tu parte o está en contra tuya. Uno cree que algo es amistoso cuando eso reacciona a sus expectativas. Si la vida está de tu parte, es posible que siempre esté de tu parte, incluso en aquellos momentos en que parece todo lo contrario. Todos nosotros hemos vivido experiencias de forma negativa. Pasa un tiempo y ocurre algo que vivimos de forma positiva, y reflexionando nos damos cuenta de que si no hubiera pasado lo primero, tampoco habría pasado lo segundo.
Te pongo un ejemplo. Te despiden del trabajo. Como estás parado y no quieres quedarte en casa, te paseas por la calle en horas de oficina y te encuentras a un amigo que no veías desde hacía años, que precisamente buscaba a alguien de tus características para un proyecto y te ofrece un trabajo mejor del que tenías antes. Si no te hubieran despedido, lo más seguro es que no te habrías encontrado a ese amigo, porque hubieras estado en la oficina. Esto le ocurrió a un amigo mío, pero estoy seguro que a ti te han ocurrido cosas parecidas. Hay mucha gente que cree que el universo no es amistoso, y esto puede empezar en el mismo momento del nacimiento. Imagina que estás 9 meses muy cómodo, oscurito, te alimentan, estás calentito y un buen día, de golpe, empiezan unos movimientos bruscos. Incluso algunos bebés que vienen del revés los cogen con unos hierros fríos por la cabeza, los sacan, los cuelgan boca abajo y los sacuden para que lloren. Es posible que donde los lleven lejos de su madre no estén a la misma temperatura y pasen frío. Con toda la buena intención del mundo, les ponen un foco delante de los ojos para limpiarlos. Y no creamos que porque son muy pequeños no son conscientes. Al revés, son más conscientes que los mayores. En estas circunstancias es muy fácil que el bebé intuya: yo no sé dónde estoy, pero sea lo que sea, estoy seguro de que este sitio viene a por mí. Este sitio no es amistoso. Uno decide y así es. La vida tiene una cosa muy curiosa y es que siempre te da la razón. Si crees que la gente es mala y que va a por ti, te aseguro que esa será la gente que atraerás a tu vida. Si tenemos una percepción de la vida o una creencia concreta, la vida nos la confirma. Es muy cómodo decir que te pasan cosas malas por culpa de los demás. Nadie es responsable de todo lo que ocurre en tu vida, solo tú. Si te ocurre algo que interpretas como desagradable, es lógico que la primera reacción sea tristeza o enfado. Lo importante es que esa reacción te dure el menor tiempo posible y preguntarte cómo eso que te ha pasado podría apoyarte ahora mismo o en el futuro. Cuando te planteas esa pregunta, por lo menos estás admitiendo varias posibilidades y amplías tu campo de visión. No te limitas solo a ese hecho que al principio habías considerado desagradable y dejas de juzgar. En esos momentos, la vida te suele dar la contestación. La segunda pregunta es si nosotros creamos nuestras propias experiencias o somos víctimas de ellas. Y aquí tienes que definirte: o siempre serás víctima o siempre eres creador. Las dos cosas no son posibles, o una u otra. Cuando uno hace algo que le sale bien, por ejemplo, alguien que emprende un negocio rentable, se siente orgulloso y cree que es el mejor. Pero cuando sale mal, cuando no va como uno quiere, dice: esto es la crisis, son los trabajadores que no cumplen, es el gobierno o la competencia. Uno prefiere dormirse y hacerse la víctima. Lo siento si es que te llevas un desengaño, pero ambas cosas no son posibles. Si piensas que eres el creador de las cosas buenas que te ocurren, aplicando la misma lógica, habrá que admitir que también eres el creador de aquellas experiencias de las que no estás tan orgulloso. Cualquier cosa que te ocurre, de alguna forma la has creado tú. Esto es fácil de explicar, pero difícil de entender si te arrolla un camión. Si después de atropellarte un camión en un paso de peatones te digo que esta experiencia te la has creado tú, me responderás que estoy loco y que eso no es cierto, porque entre otras cosas
no eres masoquista. No, no es que seamos masoquistas. Lo que ocurre es que la vida nos ha dado un grito simplemente porque no hemos escuchado sus anteriores mensajes. Tú has creado una fuerza en una dirección, has creado un movimiento energético autodestructivo y la vida te ha respondido con el camión. Imagina que es un idioma y que el camión es la metáfora de ese idioma. Los acontecimientos externos son una metáfora perfecta de nuestras creencias interiores. Exteriormente, los opuestos se atraen. Interiormente, lo igual se atrae. Ahora ya sabes cómo se crean las cosas. Si uno cree en el mundo y las personas son antagónicas, uno suele atraer ese tipo de persona a su vida o juzgar cualquier gesto de otra persona como algo que no te va a apoyar. Normalmente, cuando te ocurren cosas que interpreta que son desagradables, es porque has transgredido alguna ley espiritual. Todo lo que ocurre es una creación global que solemos ver de forma fragmentada, es decir, acontecimientos aislados y sin relación, como solo vemos los últimos pasos de todo el proceso. Es cuando creemos que se trata de una relación causa-efecto, lo que nos convierte en víctima, y parece que todo lo que ocurre está fuera de nuestro control. El proceso creativo tiene poder, que es lo que manifestamos y proyectamos en el mundo. Esta proyección del poder personal es como darle vida a nuestra creación, aunque, como la vivimos, no siempre es agradable. Hay mucha gente que no quiere aceptar que todo lo que nos ocurre lo hemos atraído nosotros, como tampoco aceptan que haya gente que elija nacer en la India o tener unos padres que le maltraten. Hay que tener en cuenta dos cosas a este respecto. Primera, no elige el ego sino el alma. Y segunda, una vida entera representa solo un pestañeo, un abrir y cerrar de ojos en el contexto de la eternidad. El alma es eterna. Estas preguntas no son para analizarlas intelectualmente, son para experimentarlas. Ten en cuenta la posibilidad de que la vida funcione de otra manera y espera a ver qué pasa. Imagina que te digo que hagas una lista con las 10 mejores fiestas a las que has asistido en tu vida. Has asistido a muchas. Seguro que han sido más de 10 las que estaban bien, pero te cuesta hacer memoria de ellas, salvo una o dos que recuerdas fácilmente por lo excepcional. Pero si te digo que hagas una lista de todas las personas que te han hecho daño, que te han herido en algún momento de tu vida, seguro que con 10 no tienes ni para empezar, encabezando la lista por ti mismo, tus padres, tus amigos y añadiendo además a los extraños. Uno está convencido de que esa persona le hizo eso, la otra aquello, y se queda grabado en nuestra memoria. Es como si una parte de nuestra energía se hubiera quedado enganchada en ese acontecimiento. Cuando pasa algo agradable, no nos queda grabado. Uno se abre y la energía fluye libremente. Por eso es más difícil, cuando uno se lo pasa bien, acordarse de demasiados detalles. La tercera pregunta es si estamos locos. Ningún médico dirá de uno de sus pacientes que está loco, a no ser de forma coloquial entre sus colegas, sino que dirá en sus informes que es esquizofrénico, paranoico o maníaco depresivo. Estar loco es una referencia social entre lo aceptable y lo no aceptable. Si hace 20 años hubiera visto a un punky
con su cresta coloreada paseando por la calle, le habrían ingresado en un manicomio por manifestar un síndrome antisocial. Y ahora, aunque se le sigue viendo un poco como un bicho raro, ya no está tan mal como para ingresarlo. La locura es relativa. Todos estamos un poco locos porque todos tenemos pensamientos, experiencias y reacciones distintas. Por definición, estamos locos, somos diferentes de la misma manera que nos distinguimos por nuestras huellas dactilares. Acerca de esta tercera pregunta, hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, se gasta una enorme cantidad de energía intentando convencerse uno mismo de que no está loco. Igual que un borracho, lo primero que dice es que no está borracho. Suelta el control de tu propia mente, acepta tus pensamientos y aprovecha esta energía perdida. El segundo es que la aceptación de las locuras o de las ideas que te parecen locuras son el primer paso para llegar a un nivel que está por encima de esta tercera pregunta, que es dejar de juzgar si estás loco o no. No tienes por qué identificarte con tus pensamientos. Cuando se te ocurre algo, te parece que el cuerpo tenga que acompañar con alguna acción al pensamiento. Hay una identificación con los pensamientos que hace que te enganches a ellos. No hay que implicar el cuerpo siempre que se te pasa algo por la cabeza. Debemos vernos a nosotros mismos como almas, como seres energéticos, de alma a alma. Físicamente la relación puede ser de padre a hijo, pero el amor no es una relación física, es energética. Puedes leer el libro desde el punto de vista de que eres un ser energético, no de que eres un cuerpo. Pregúntate, ¿hasta qué punto eres lo suficientemente rico para darte cuenta de que todo lo que pasa por tu mente, incluso lo que llamas locuras, tiene un aspecto beneficioso para ti? La cuarta pregunta es si somos estúpidos, que es quizás pregunta más importante. Hay personas, algunas incluso con varios títulos académicos, a los que considero estúpidas, porque ellas mismas se ponen limitaciones al ir de entendidas. Uno se cree que porque una cosa ha ocurrido 100 veces de una manera, ya no puede ser de otra. Y eso es vivir el pasado. Una estadística sobre un determinado suceso, como por ejemplo si lloverá o no, es una agrupación de datos que puede dar como uno de sus resultados la probabilidad de que llueva o no un día determinado. Decir si lloverá o no mañana es ir de enterado. A cada instante uno puede preguntarle a la vida sobre un hecho determinado y cada pregunta incluye la respuesta sí o no. Las estadísticas no sirven. Ser estúpido es poner de antemano límites que no tienen por qué estar. Cuando debas tomar una decisión entre lo conocido y desconocido, elige lo desconocido y asume un grado de riesgo. Piensa en lo peor que puede pasar. A veces, lo peor no es tan malo y te puedes arriesgar. Si tienes que elegir entre saltar desde un tercer piso o no, lo peor que puede pasar es que te mates o te quedes inválido. Quizás aquí el riesgo sea demasiado alto, pero ante las decisiones a las que te enfrentas normalmente, el riesgo no suele ser tan alto y ahí sí que te la puedes jugar. La educación y la experiencia tienden a hacernos estúpidos. La base de la educación es que el pasado trae el futuro y esto no es correcto. Es el presente el que trae el futuro. La vida no intenta mantener sus secretos. Tú debes tener ojos para verlos.
Si vives estas 4 preguntas, uno de los resultados con mayor trascendencia es que empiezas a escuchar la información de tu interior. Si sabes cómo empezar a relacionarte con este idioma creativo interior, te parece que has montado en una nave espacial y estás en otro planeta, porque todo lo que antes no tenía vida, ahora la tiene y además te habla. El lenguaje de la vida. Mi experiencia es que la vida nos habla. Le podemos llamar vida, voz interior, intuición, existencia o Dios. Pero sea cual sea el nombre que le demos, creo que todos tenemos la experiencia de que hay momentos en que sabemos algo y que aunque no sepamos muy bien de dónde procede ese saber, nos damos cuenta de algo. La vida nos habla. Cuando digo que la vida te habla, no me refiero a que se trate simplemente de voces. Se trata de un idioma. Saber eso te abre muchas puertas. Imagínate que estás oyendo unas voces que no entiendes. Si alguien te dice que están hablando un idioma conocido, te das cuenta de que solo tienes que aprenderlo para entender lo que estás escuchando. En cualquier idioma hay 3 tipos de vocabulario. El activo, formado por las palabras que usas normalmente. El vocabulario pasivo, que son palabras que habitualmente no usas, pero que si alguien las utiliza sabes lo que significan. Y el resto de vocabulario, que son las palabras que no conoces. Aunque el vocabulario activo suele ser mucho más pequeño que los otros 2, solo con las palabras que usas normalmente puedes entender y expresar conceptos nuevos. Con cosas que conoces puedes explicar cosas nuevas. Para comunicarse contigo, la vida utiliza las experiencias que tienen sentido para ti. Cuando uno quiere saber algo, la vida se lo dice. Esta es la gracia de la vida, que siempre te habla, que siempre te guía. Te habla a través de experiencias que has vivido, pero no es que te esté indicando que esto que vives ahora sea igual a aquellas experiencias que tuviste, sino que utiliza esa experiencia anterior como metáfora del instante actual. Una metáfora es una relación consciente entre contexto y contenido. Sin entrar en fondo de las metáforas, vale la pena que sepas que todo lo que ves o tocas y todas las cosas que te ocurren tienen más sentido como metáforas que como realidad física. Todas tus experiencias son el idioma que te permite enterarte de cosas nuevas. Si quieres mirar dentro de ti mismo o dentro de otra persona, ¿ya tienes el vocabulario? La vida le habla a cada persona en términos que puede entender. Todas las vivencias, ideas, símbolos, todo lo que para uno tiene sentido, forma parte de su vocabulario. Esta es la forma en que empieza a venir información, y esta información es siempre correcta, siempre acierta. Lo que ocurre es que nosotros no siempre sabemos cómo acierta. Si miramos dentro de una persona nos vendrá información, pero no siempre sabremos lo que significa, qué sentido tiene. Sin embargo, la otra persona sí sabrá interpretarla. En una ocasión, Eddie Adams, una cantante con una voz extraordinaria, vino a visitarme cuando estaba en Florida. El problema de Eddie era algo curioso, porque mientras cantaba tenía una voz impresionante, pero cuando no cantaba tenía una voz tan fuerte y seca como la de un camionero.
con un continuo y molesto garraspeo. Era una mujer con mucho dinero y su marido era un trompetista muy famoso, músico de músicos. Había visitado los mejores especialistas médicos y psiquiatras sin obtener resultado alguno. Me preguntó por qué padecía esa molestia. Después de interiorizarme unos instantes, lo que vi fue un hombre mayor y una niña pequeña. Tuve el presentimiento de que ella era con su padre. Y además me venía el sabor de mostaza. Eso fue lo que le comenté. Me parece que se relaciona con tu padre cuando tú eras pequeña y el sabor de mostaza. Ella me escuchó y pasados unos segundos rompió a llorar. Yo no tenía ni idea de lo que significaba la información que habla y que había recibido. Pero para ella sí tenía sentido, mucho sentido. Al recuperarse me contó que siendo pequeña, cuando se portaba mal, su padre le ponía unas semillas de mostaza debajo de la lengua. Unas semillas que le picaban mucho, que le quemaba la boca y la garganta. Eddie renta el problema en la garganta y eso se relaciona con poder y con voluntad. El padre imponía su voluntad sobre la niña. Básicamente tenía un trauma de infancia. Por muchos medicamentos que tomó y psiquiatras que visitó, ninguno de ellos había llegado a la raíz, al acontecimiento semilla que le provocaba el continuo garraspeo. Antes de que terminara la consulta, el problema estaba casi resuelto y antes de que ellos llegaran a su domicilio, se había curado completamente. Me invitaron a cenar esa misma noche en Disney World, donde ellos actuaban entonces, y después de la cena se me acercó un señor y me dijo: conozco a Eddie desde hace muchos años, desde que éramos niños. Fuimos al colegio juntos y desde entonces ella siempre ha tenido ese molesto carraspeo. Ahora ya no lo tiene y dice que tú se lo has curado. ¿Crees que puedes hacer algo por la NASA? Él era el director del Apolo 14 y fue a partir de aquella conversación que se inició mi colaboración con la NASA. El objetivo era detectar posibles anomalías en el funcionamiento de los cohetes. De la misma forma que no he tenido ninguna preparación médica, tampoco he tenido preparación técnica espacial. Mi relación con la NASA era toda por teléfono. Les explicaba en términos sencillos desde el otro lado de la línea lo que intuía. Frente al sillón del astronauta hay un botón rojo y por detrás un cable verde suelto. También veo problemas relacionados con agua y vapor en la parte izquierda de la cola de la nave. Mi forma de detectar los problemas, sin ninguna metodología científica, hubiera causado el rechazo de los científicos encargados del proyecto y era ese el motivo de que al principio hablaba personalmente con el director. Posteriormente, al comprobar que mi método funcionaba, detectando algunos problemas, me comunicaba directamente con los técnicos y ellos traducían lo que yo intuía. No vi el cohete hasta el día del lanzamiento, ni siquiera tuve sus planos, ambos me hubieran confundido. Sacaba casi toda la información de las experiencias de mí mismo y eso a ellos les servía. Mi forma de detectar los problemas sin ninguna metodología científica. Te explico todo esto para que te des cuenta de que tus propias experiencias te van a servir para enterarte de lo que quieras. En realidad nunca expliqué a la NASA que contaba con la ayuda de mis colaboradores, porque eran también mis alumnos, los asistentes a mis cursillos, personas como yo, sin ninguna preparación técnica, los que me ayudaban a localizar problemas. Cuando nos reuníamos, una de las prácticas que les proponía era: imaginaros un cohete y decidme dónde puede haber problemas, y ellos me lo decían.
Cuando estaba en Suecia no solía visitar a mis pacientes en su domicilio, prefería que viniesen a verme aunque no se encontraran muy bien. El que quiere curarse de una enfermedad debe tener una actitud activa respecto a ella. Y metafóricamente, una de las formas de manifestarlo es moviéndose. En una ocasión me llamó el marido de una de mis pacientes rogándome que acudiera a su domicilio porque su mujer estaba enferma. Aunque no era mi costumbre, algo me dijo que aceptara. Así que accedí a visitarla. Recuerdo que en aquella época iba buscando una cazadora que me gustaba mucho, pero no había forma de encontrarla. Algo especial ocurría con ella, porque había buscado en multitud de tiendas y grandes almacenes de Estocolmo, y de las pocas veces que encontré el modelo no tenían mi talla. Se había terminado. Al salir de la estación del metro, cuando me dirigía a visitar a la señora enferma, tuve el presentimiento de que debía ir a su casa dando un ligero rodeo. Como iba sobrado de tiempo, hice caso de mi intuición. Pasé por delante de un escaparate y allí estaba expuesta mi cazadora. Entré a preguntar la talla. Era la única que quedaba. Era mi talla y además estaba rebajada. Quiero que repares en que si quieres entender los mensajes de la vida, para empezar, debes ir con tiempo sobrado a todas partes. Si hubiera ido con el tiempo justo, no podría haber ido paseando dando un rodeo a visitar a la señora o aún pasando por delante de la tienda. Como hubiera ido tan pendiente del reloj por mi retraso. Lo más probable es que no hubiera visto mi cazadora. Y esta vivencia que ahora os explico me hubiera pasado desapercibida, entrando a formar parte de un vasto saco de experiencias que no digo que sean ni buenas ni malas, pero sí sin sentido o con ese amargo sabor de la absurda rutina. Para darte cuenta de que la vida está siempre de tu parte, no es necesario que te ocurran grandes acontecimientos. Es más difícil encontrar el sentido de la vida en lo cotidiano que cuando participas en algo que te hace sentir importante o realizado. Conocí a una chica en una fiesta estando en Barcelona. Estuvimos hablando unos minutos, pero como su conversación me parecía superficial y no me apetecía decírselo, entonces preferí marcharme. Antes de despedirme, insistió en que quedáramos al día siguiente para tomar un café y comentar unos proyectos de trabajo, y sin muchas ganas acepté, aunque sin saber muy bien por qué lo hacía, quizá para perderla de vista en ese instante. A las 5 de la tarde del día siguiente estaba sentado en una cafetería de las Ramblas donde habíamos quedado. Pasaron unos minutos y pedí un café. Mientras me tomaba el segundo, ya algo frío, seguía esperando a la chica. Allí permanecía escuchando los ruidos de mi mente que ganaban intensidad a medida que pasaban los minutos. De la serie de ruidos emitidos por mi mente recuerdo algunos sueltos que se parecían mucho a esto. Además de que no me apetecía venir, la chica no me caía bien. Y resulta que encima no viene. Después de superar los ruidos, decidí que tenía dos opciones. La primera era acumular esa experiencia como una más de las absurdas y sin sentido que habían ocurrido en mi vida, pensar que era la víctima de las circunstancias y que la culpa era de la chica. La segunda era descubrir por qué la vida me había llevado allí, a ese lugar, ese día determinado y en ese preciso instante. Naturalmente elegí la segunda opción. Empecé buscando a mi alrededor, en las otras mesas, en la barra, en el resto de la cafetería y no encontré nada que me llamara la atención. Entonces salí a las Ramblas y justo delante de mí, al otro lado de la calle, allí estaba mi regalo. En el cine se proyectaba un clásico que ya en Estados Unidos me había quedado con ganas de ver. Una película que habla y que había buscado en videoclubs. Pero no la encontré. Además, la sesión empezaba en unos minutos. Es posible que para vosotros este hecho no sea más que una simple anécdota producto de la casualidad. En cualquier caso, las cosas
solo tienen valor para uno mismo y no importa de dónde vengan. Para mí fue una formidable y un maravilloso regalo y por supuesto la película mucho más divertida que la reunión con aquella chica, aunque sin ella es posible que no hubiese estado allí. La vida empieza hablándonos de forma cariñosa, en voz baja. A veces hay dificultad de escuchar. A menudo nosotros no oímos, no entendemos, no creemos o no sabemos escuchar. Y entonces la vida nos habla un poco más alto. Si seguimos sin enterarnos, la vida nos sigue hablando más alto hasta que nos da un grito. Y esa experiencia del grito que provocamos al no ser receptivos es lo que llamamos enfermedad, dolencia o accidente. Es más importante fijarse en el órgano o zona del cuerpo afectada que en la enfermedad en sí. Lo que he descubierto es que la zona donde tienes la dolencia no es ninguna casualidad, que hay un esquema, un código mediante el que tienes la oportunidad de encontrar cuál es la creencia o el hecho concreto de tu vida que ha producido ese problema en tu cuerpo. Si encuentras la clave, y no solo la encuentras, sino que la aceptas, la vives de otra manera. Superas el juzgar si eso es bueno o malo y te das cuenta de cómo este hecho te está apoyando. Entonces, la dolencia se desvanece. No hay que hacer nada. El problema desaparece. Hace años trabajaba en Barcelona con un grupo de afectados de esclerosis múltiple. Nos veíamos todas las semanas y en las terapias se incluía la respiración y la conversación. Entre ellos había un mexicano que vivía en Cataluña y era productor de televisión. Estaba casi paralizado, andaba muy mal. Para cruzar calles anchas como la Gran Vía, tenía que esperar que el semáforo empezara el ciclo verde porque no le daba tiempo a pasar. En una de las terapias le pregunté qué significaba para él un perro. ¿Qué experiencias había tenido él de pequeño con un perro y si le había mordido alguno? Tardó un poco en responder y noté que mientras hablaba su cara iba cambiando. Nos dijo que cuando tenía 8 años sus padres fueron encarcelados en México por motivos políticos y que él tuvo que acompañarles. Explicó que en la prisión había perros guardianes muy feroces y que aunque no le mordieron nunca, pasó aterrorizado todo el tiempo que estuvo allí. Le comenté que los problemas en las piernas estaban relacionados con nuestras creencias acerca de nuestra habilidad y el poder ir hacia adelante cuando uno cree que no puede ir hacia adelante. Metafóricamente, los perros de la prisión le impedían avanzar y esto podía estar relacionado con su enfermedad. La semana siguiente, antes de empezar la sesión, me pidió ser el primero en intervenir. Al corresponderle el turno nos dijo que no se trataba de hablar sino de demostrar. Se levantó y empezó a correr por la habitación. Nos contó que 2 días después de la sesión anterior estaba en la Gran Vía esperando el cambio de semáforo para cruzar, que no sabía cómo había ido, pero que en mitad de la calle el semáforo cambió a rojo y que lo siguiente que recordaba era que estaba corriendo. Hay quienes clamarían «milagro». No, o por lo menos no más milagroso que la vida misma. Si uno observa algún hecho del pasado, un momento de decisión con conciencia, lo transforma. Es como hacer un viaje en el tiempo. No es uno como se acuerde. Es que lo vive como presente, lo vive de corazón. Uno nota ciertos cambios interiores que se manifiestan también exteriormente y entonces el cuerpo cambia. Llega un momento en que te das cuenta que las casualidades no existen. Vas a empezar a notar
con este modelo y lo notarás en tu propio cuerpo, que mucho antes de que ocurra un problema o un accidente que afecta a un órgano o a una parte concreta de tu cuerpo, quizás semanas, meses o incluso años antes de que ese problema se manifieste, poniendo simplemente tu atención y haciendo memoria, podrás darte cuenta de que esa zona de tu cuerpo te ha ido avisando, que antes del accidente te habrás tocado, rozado o golpeado esa zona varias veces. A esto me estoy refiriendo cuando te digo que la vida te habla en voz baja al principio y poco a poco va subiendo el tono. Si logras enterarte de lo que está ocurriendo, si reflexionas sobre esa parte de tu vida que te está llamando la atención, te darás cuenta de que en esa área de tu vida, representada por ese órgano o parte de tu cuerpo, puedes ser más generoso, dar más y ser más rico. Es importante que distingas si vas de rico o de pobre por la vida, y no me refiero al concepto económico, sino al concepto espiritual. El propósito fundamental de la vida es dar lo más valioso que tenemos, es nuestra atención consciente y creativa. El desafío del pobre es utilizar su imaginación creativa de forma consciente y generosa. El desafío del rico es reorganizar la calidad y cantidad de su tiempo y de su vida. Ser rico significa que en cada momento tienes algo que aportar a lo que tienes delante y que esa aportación la haces con gusto, placer y entusiasmo. No hay que cargar con nada más. Eso es todo lo que te toca hacer. Conozco la historia de un buen jugador de tenis que tenía la obsesión de subir de categoría. Se esforzaba mucho en conseguirlo, entrenando al límite muchas horas al día, incluso más de las recomendables. En un partido se rompió una pierna, la derecha. Estuvo inmovilizado unas cuantas semanas y apartado de las pistas mucho más tiempo. Como no podía jugar, tuvo que conformarse con leer sobre su deporte favorito y leyó cuanto cayó en sus manos: libros, manuales, revistas. Descubrió una faceta del tenis que hasta entonces había sido casi desconocida para él. Su parte técnica, cuando se recuperó, se convirtió en un gran jugador y mejor entrenador. La vida siempre estuvo de su parte apoyándole, aun cuando parecía todo lo contrario. Las piernas, metafóricamente, representan las creencias en nuestra habilidad y poder para ir hacia adelante. Recuerda que él no conseguía subir de categoría por mucho que entrenaba. La vida, además de darle ese valioso mensaje, le proporcionó los instrumentos para alcanzar y replantear sus objetivos. Cuando has comprendido el mensaje que hay detrás de cada una de tus experiencias, la misión de la vida estará cumplida y esta zona de tu cuerpo dejará de llamarte la atención, de molestarte. Ya no hay motivo para que siga doliendo. Todo lo que pertenece al pasado, pero que seguimos llevando encima, está escrito en nuestro cuerpo. Todos nosotros hemos creado nuestras condiciones corporales como un reflejo de la comunicación con nuestro yo interior. Cuando aprendemos a escuchar estas señales, podemos oír el susurro antes de que llegue a ser un grito, una dolencia, un accidente o una enfermedad. Ni siquiera es necesario que manifestemos la enfermedad en nuestro propio cuerpo. Podemos vivirla en otro cuerpo, en el de un conocido, un vecino o incluso en el de la persona que nos crucemos por la calle. Una pierna rota, observada en un desconocido, puede ser como un susurro acerca de nuestras propias creencias sobre la habilidad para ir hacia adelante,
Una enfermedad como el asma, padecida por un amigo, puede ser un aviso acerca de nuestra propia autocrítica, autoculpabilidad o autoimagen muy baja. Si no oímos, no entendemos o no queremos escuchar. Es posible que esta enfermedad llegue a nuestro propio cuerpo. Es un proceso de no escuchar. ¿Quién sabe si la única enfermedad que existe es la sordera espiritual, la primera a la que hay que poner remedio? A través de los años, mientras trabajaba tanto en casos individuales como en grupos grandes, he desarrollado un diagrama de anatomía física y psicosomática que se ofrece en los próximos capítulos y que relaciona cada uno de los órganos del cuerpo y enfermedades con áreas concretas de la vida de cada persona. Buscar la raíz, la semilla de la enfermedad es como buscar una llave perdida. Si sabemos que la hemos perdido en nuestra habitación, es más fácil encontrarla que si solo sabemos que la hemos perdido. Hay que entrar en la habitación y empezar a buscar. Para descubrir la raíz de la enfermedad, hay que entrar en el área de la vida relacionada con la parte del cuerpo afectada y empezar a buscar allí el acontecimiento, semilla concreto, que ha generado nuestro estado actual, utilizando básicamente la memoria personal y la intuición. Muy a menudo, una simple exploración del área de la vida representada en el paciente mediante algunas preguntas generales tiene suficiente impacto para desencadenar una serie de comentarios y recuerdos concretos. Esta liberación de sentimientos, experiencias cargadas de emociones es, a veces, suficiente para aliviar el dolor o molestia y empezar el proceso de curación. En una ocasión, mientras visitaba a unos amigos en España, ocurrió que su empleada estaba enferma en cama con un fuerte dolor de riñones. Al tercer día vino a trabajar, pero aún sufría un intenso dolor. Tenía los riñones inflamados. Nos sentamos y hablamos en la cocina. Le mencioné que los problemas de riñones están generalmente asociados con hermanos y hermanas. Empezó a hablar de ello y resultó que tenía 2 hermanos mayores, uno a quien veía escasas veces y otro que había sido una fuente de martirios y hasta de abusos físicos en su vida. Durante los siguientes 30 o 40 minutos, retrocediendo a su infancia, me contó historia tras historia todos los episodios en los que su hermano la había maltratado y abusado de ella. Terminó su relato con una experiencia que había ocurrido días antes de que se le inflamaran los riñones. Mientras ella me lo explicaba, había ido liberando gran parte de su odio. Acompañado de lágrimas, lloros y otros sentimientos inexpresados, le pregunté que cómo se sentía. «Se ha ido», me dijo confusa entre la sorpresa y el alivio. «No siento ningún dolor». «¿Fue culpa de mi hermano mi dolor de riñones?» No era una cuestión de culpa, se trataba de cómo reaccionó a lo que le dijo o le hizo. Le recomendé también una limpieza de riñones con aceite de oliva. Durante el mes que estuvo allí, sus riñones no volvieron a molestarla. Tendemos a hacer responsables a los demás de nuestros problemas. Siempre buscamos al culpable. No hay otro responsable que nosotros mismos de todo lo que nos ocurre, pero no como culpables, sino como creadores, como artistas. Cuando alguien pinta un cuadro, no se dice que es el culpable del cuadro, sino el autor. Traté a un chico que padecía diariamente terribles migrañas desde hacía varios años. La fuerza de la vida, el kundalini, asciende desde la base de la columna hasta la cabeza. La migraña es el resultado de que esta energía llega a la cabeza sin pasar por el proceso de refinado. Es energía bruta. Hay acontecimientos en la vida de las personas
que hacen saltar su nivel energético, aunque a veces ocurre que por causas naturales también se puede dar. Es como si a una instalación eléctrica de 125 voltios le suministran corriente de 220. La instalación vieja no sirve. No es que la nueva corriente sea mala o que la instalación antigua sea mala. No se trata de juzgar, simplemente no sirve. Si conectamos un electrodoméstico de 125 voltios a una corriente de 220, lo más probable es que el aparato se funda. Pero eso no significará que la culpa sea del aparato, o del fabricante, o de la compañía eléctrica, o de que hoy todo nos ha salido mal, o de que nuestra vida es un fracaso. Nada de eso. Solo significa que queremos ir contracorriente de la vida y eso naturalmente trae problemas. Por un proceso natural, aquel chico había saltado de nivel energético. Él esperaba que la solución viniera del exterior, algún fármaco que aliviara su continuo dolor, pero solo se trataba de refinar la subida bruta de energía, y eso solo podía hacerlo él. ¿Y cómo? Muy sencillo. En primer lugar, aceptando el cambio energético que se había producido en su vida, y en segundo, practicando la respiración consciente, la meditación. Así se refina esta energía. Sus migrañas desaparecieron casi inmediatamente y aunque han pasado ya varios años, no creo que hayan vuelto a molestarle. Los órganos externos. Este capítulo se relaciona cada órgano del cuerpo y cada enfermedad con un área muy concreta de la vida. Nuestras creencias interiores se manifiestan físicamente en distintas partes del cuerpo. La parte afectada te da la pista para encontrar la creencia. Cuando uno empieza a poner atención a una parte de su vida, a aceptar, participar, emprender o integrar los cambios indicados, entonces el cuerpo cambia y lo puede hacer de una manera brusca, de un instante a otro. Uno tiene la creencia de que la vida es continua por ese motivo. Parece sorprendente que algunos cambios ocurran de una forma tan rápida. También en el cine la película parece continua, pero sabemos que está formada por una sucesión de fotogramas. Una de las características del universo es que se expande y se contrae, que se enciende y se apaga alternativamente. Y este es el momento del cambio que puede ocurrir en cualquier instante. Es posible que tengas creencias acerca de lo que se puede y no se puede curar. Esas creencias no hacen más que limitar tu potencial de curación y pueden impedir en ocasiones que el cambio se produzca. La estricta relación de cada órgano con la parte de la vida afectada se limita a 2 o 3 conceptos básicos. Soy consciente de que para la persona enferma dichos conceptos parecerán demasiado breves y en la mayoría de los casos, después de leerlos, no sabrá por dónde empezar. Con la intención de facilitar al usuario el paso de la teoría a la práctica, he ampliado las explicaciones en algunos órganos más allá de lo estrictamente relacionado con ellos. A medida que me he extendido en dichos órganos, se ha hecho inevitable que las explicaciones coincidieran en algunos de ellos. Y cuanto más he profundizado, más común ha sido la base de los principios a los que hago referencia, hasta que por fin se unifican en un todo. Imaginemos el planeta Tierra y supongamos que los órganos del cuerpo están en el exterior, es decir, en la superficie del planeta, que es la parte que se ve. Estos órganos actúan de metáfora de nuestros principios interiores. Y a medida que profundizamos y nos acercamos al centro de la Tierra, esas explicaciones del por qué ocurre lo que ocurre en la superficie se van haciendo más comunes y
se concretan en las enfermedades originales. Adentrándonos por fin, llegamos al centro de la Tierra, que es nuestra alma, el ser interior que lo abarca todo. Si buscamos una causa para explicar por qué suceden las cosas, ese todo es la causa de todo. Sabemos que muchos de los problemas que afectan a nuestro cuerpo tienen su origen en una equivocada concepción de nuestra vida, de forma que una creencia limitada se puede manifestar en muchas partes del cuerpo. No se trata tanto de aliviar las manifestaciones, sino de llegar hasta el fondo, para encontrar la creencia y cambiarla. A esta creencia se podrá llegar de muchas maneras, profundizando desde cada una de las manifestaciones en el cuerpo. Por ejemplo, si una persona está muy enfocada al pasado y se siente víctima de las circunstancias, esta creencia se podrá manifestar físicamente en problemas en el pecho, espalda, nalgas y varios órganos y enfermedades más. Profundizando en cualquiera de los problemas físicos mencionados, probablemente llegaremos a la conclusión de que la persona enferma vive en el pasado y se siente víctima. El siguiente paso será conseguir cambiar esta forma de ver la vida, porque si no se cambia, la creencia se seguirá manifestando en problema físico, de una forma o de otra. El problema de riñones no debiera abarcar mucho más que los conceptos de relaciones cercanas con hermanos y similares. Lo que parece que se necesita para profundizar en este órgano es una especie de mini cursillo en ese tipo de relaciones. De esta forma, al ampliar también otros órganos, el libro se convierte en una tesis sobre el arte de saber vivir, la salud y el bienestar. Se aconseja al usuario, que sea sanador, paciente o simple interesado, seguir los siguientes pasos. El punto de partida deben ser las relaciones contenidas en el recuadro que corresponde al órgano o a la parte del cuerpo afectada. Buscar en la vida del paciente los acontecimientos concretos que se pueden relacionar con los conceptos expuestos en el recuadro utilizando la intuición personal. Analizar las creencias, consecuencias y decisiones tomadas a partir de dichos acontecimientos. Relacionar la información obtenida con otras partes del cuerpo en la que aparezcan problemas y acudir a la guía de enfermedades para matizar la raíz del problema. En cualquier caso, es necesario tomar la decisión de ser más consciente, es decir, estar atento y agudizar el oído interior, el corazón, para que la vida no tenga que hablar más alto. Órganos externos de los pies a la cabeza. Este código divide el cuerpo humano en las partes derecha e izquierda y también por la cintura. La parte derecha representa la parte externa y masculina. Cada persona, hombre o mujer, tiene su parte femenina y su parte masculina. Cualquier golpe o enfermedad que afecte a la parte derecha estará metafóricamente relacionado con la parte externa masculina, física o material de la vida de la persona. Es el aspecto que indique esa parte concreta del cuerpo. Un golpe en la mano derecha podrá estar relacionado con dar o recibir a nivel externo, directo y material, mientras que el mismo golpe en la mano izquierda estará relacionado también con dar o recibir, pero a nivel interno, indirecto y espiritual. La parte izquierda del cuerpo está relacionada con los aspectos interiores, intuitivos, y es la metáfora del principio femenino del universo. Dividiendo por la cintura, la parte inferior representa la parte bruta, la parte de instintos animales que todos llevamos dentro. La parte superior desde la cintura hasta la cabeza está relacionada con aspectos más humanos y sutiles. Pies.
Comprensión y creencias básicas. Fundamento del ser. Los pies representan el mundo donde nos paramos, el conjunto de todo lo que entendemos, nuestra comprensión total. Representan metafóricamente todas las formas en que nos permitimos alimentarnos de la vida. Toda nuestra vida se enfoca en los pies. Cualquier problema de pies está abarcando la totalidad de la persona. Cuando se habla del todo o de la totalidad de nuestra persona, esto puede parecer demasiado general para ser útil y operativo, pero sí sirve de punto de partida. Por lo menos, uno se puede plantear si realmente es el que piensa que es, o si los valores que hemos tenido en el pasado realmente son nuestros valores del momento. Aquí lo de enfocar de nuevo o por primera vez, si es el caso, las 4 preguntas básicas siempre es provechoso. Otra pregunta que nos sirve es: ¿qué me parece que está entre yo y mi experiencia de satisfacción, realización o lo que para nosotros aparenta como la felicidad? Una vez tienen la respuesta, míralo como la metáfora que es y cómo nos relacionamos con esa cualidad de vida. Plantas. Conciencia del alma, totalidad. Se requiere conocer el alma como el punto de partida de nuestra vida o consciente personal, total, que se conecta con el todo o el espíritu. Tendemos en nuestro adormecimiento a vivir nuestra vida desde el cuerpo hacia afuera y desde fuera hacia nosotros. También sabemos que tenemos pensamientos y sentimientos o emociones, pero eso también parece estar condicionado por lo que ocurre en el exterior, aunque se vive de forma no visible, aunque sin presente. Si hemos estudiado algo de psicología, es posible que tengamos conceptos de algo que llaman el subconsciente o inconsciente, que por fin son conceptos bastante limitados de la forma en que se utilizan en la psicología moderna. Vale la pena por lo menos imaginarnos que hay algo más, ese consciente personal total, el alma, y que esa alma siempre se está expresando, que no se enferma, pero sí tenemos esa expresión limitada a través de nuestras creencias personales. Esas limitaciones son específicas y se relacionan con aspectos de nuestra vida. Algunos sitios específicos pueden relacionarse con órganos internos. Es útil el modelo de reflexología para determinar la relación con otros órganos del cuerpo cuando hay molestias de plantas. Empeine. Alineamiento con el propósito personal de la vida. Nuestro propósito es explorar una serie de cualidades que hemos elegido para esta vida. Problemas en el empeine manifiestan el no alineamiento con esas cualidades. Pero, ¿cuáles pudieran ser esas cualidades que hemos elegido antes de nacer? Una pista aquí puede ser mirar nuestros intereses más profundos, viéndolos como metáforas. También podemos ver las cosas, personas y acontecimientos a que más resistimos. Observa tus resistencias porque detrás de cada una de ellas tienes un regalo. Hazte una lista y apúntate a ellas con alegría y compromiso, y después mira cómo se alinea tu vida en el momento con eso. Es un proceso de contemplación en forma relajada y sobre todo de escuchar y ser honesto con uno mismo. Arco. Acuerdo personal con la misión de la vida. Propósito individual. Problemas en el arco representan no asumir o no darse cuenta de que todos tenemos una misión en la vida. El arco representa cómo nos relacionamos con la idea de que no estamos aquí por casualidad. Lo curioso es que tarde o temprano, y de una forma o de otra, todos vamos a cumplir esa misión. Ninguno de nosotros la dejará cumplir. Los que tienen pies planos necesitan darse cuenta de que el universo está regido por ciertas leyes
que no son casualidad y necesitan elevar su espiritualidad. Las personas con arcos muy levantados, traer la parte espiritual al nivel de la tierra. El arco pronunciado indica desapego a las cosas. Lo que conocemos como autoestima se entiende más en relación con la manera en que enfocamos nuestra misión de vida. En lo que la autoestima está más baja, más materialista en nuestro enfoque, cuando más alta es nuestra autoestima, más espiritual, creativo y poético es nuestro enfoque. Talón. Es la parte donde uno aterriza. Cuando andas es la primera parte que toca el suelo. Luego viene el resto del pie. Problemas en los talones indican la necesidad de asentar los pies en el suelo. Personas poco asentadas. También indican un sentimiento de desconexión o aislamiento de los demás o de la vida misma. La necesidad de estar aquí y de tener una relación relajada con el tiempo y espacio presente, incluyendo las personas y las cosas. Dedos del pie. Cada dedo representa un área de la vida, tanto de los pies como de las manos. Las áreas son las mismas, pero los dedos de los pies representan aspectos más básicos, más brutos. Tobillo. Distribución y salidas de energía personal. Necesidad de calmar la mente y de estar en el momento de una manera más física. Fantasía excesiva y apego tanto mental como emocional. Tendón de Aquiles. Calma y el sentirse cómodo con tus medios de expresión creativa. Problemas en esa zona representarían énfasis exagerada. También pueden indicar aspectos sexuales fuera del equilibrio, tanto exagerados como reprimidos. Pantorrilla. Naturaleza infantil o inocencia. Derecha o izquierda, relacionada con niño o niña respectivamente. Es la parte niño o niña consciente que por fin se da cuenta de que todos somos hijos de la existencia, que todo es uno y que nos apoya en cada instante. Espinilla. Representa la visión, que es apuntarse a un proceso, alimentar el camino, vivir el presente. La visión te anima para entrar en el proceso. Problemas indican fantasía, que es no apuntarse al proceso y solo desear el resultado, porque crees que lo necesitas, que te hace falta, que te debe alimentar. Rodillas. Tus padres. La rodilla derecha es el padre y símbolo de autoridad, poderes no materiales. La rodilla izquierda es la madre y las fuentes de poder materiales. La parte de atrás de las rodillas representa a los abuelos, que son nuestros padres verdaderos. De alguna manera, sea físicamente o no, todos tenemos o hemos tenido algún problema de rodilla, ya que es uno de los lugares en el que se manifiesta a menudo el ego de nuestra conciencia y la relación espiritual con nuestros padres y con la fuente de la vida. Muslos. La necesidad de alzar tu conciencia y el foco de energía, adoptar niveles de desafío creativo más altos y valores personales más altos. Hay distintos tipos de voluntad. El proceso se inicia en los muslos al darse cuenta de ciertas cosas. Se trata de alinear nuestra voluntad personal con la voluntad del todo y así nos damos cuenta que es la misma. Piernas. Idea que tenemos sobre la capacidad para ir hacia adelante y el sentimiento de que nuestra vida va hacia adelante o evoluciona. Creencias en nuestra habilidad y poder para ir adelante. Depende de donde tenemos el problema. En las piernas se puede afinar más, pero estará relacionado con esto. Los problemas en las piernas pueden relacionarse con trabajos no satisfactorios, porque el trabajo es una de las metáforas básicas del desarrollo del camino espiritual. Cadera. Un salto en la conciencia personal. Recuerda que la cadera es el salto de la naturaleza animal a la humana. Los problemas manifiestan la necesidad de un cuadro nuevo ya existente que necesita ser reconocido, aceptado e integrado.
Personas con prótesis u operaciones de cadera experimentan grandes cambios en su vida, como si la operación o el cambio físico les dieran permiso para ser otra persona y expresarse de otra manera más flexible y alegre. Continuará la segunda parte y seguiremos viendo otros órganos y otros miembros de nuestro cuerpo.